Perdido por ahí, ahí está. Bueno, continúa la polémica con respecto a la posibilidad de que los pacientes con COVID-19 tengan la opción de votar en el próximo plebiscito de octubre. Desde la oposición insisten en que se permita el sufragio vía correo postal y barajan múltiples mecanismos, entre ellos que se declare, por ejemplo, la voluntad de voto a través de Internet y se le envíe y retire sufragios a domicilio por medio de Correo de Chile. Mientras el Servicio Electoral y el gobierno insisten que el voto de los contagiados con coronavirus es inviable. Estamos con el profesor de la Universidad de Santiago y abogado constitucionalista Luis Bobadilla. ¿Cómo le va, profesor? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, pues, observando. ¿Y qué ha observado de esta discusión? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer una distinción clara en lo que debería pasar y en lo que efectivamente se puede hacer. Hay que recordar que estamos a poquito más de un mes del plebiscito. Implementar todas estas medidas que está sugiriendo la oposición me parecen de una muy buena intención, pero que en la práctica son muy difíciles de implementar. Porque imagínense que para retirar el 10% de la AFP las páginas no funcionaban. Imagínense la posibilidad de en menos de 30 o un poquito menos de 30 días habilitar un sistema informático, por ejemplo, para manifestar el voto. O por ejemplo, si se pudiese votar por correo. Yo no sé si hay la cantidad suficiente de oficinas de correo, por ejemplo, para hacer eso. Hay que entender de que estamos en un contexto de pandemia. Hay un estado de excepción constitucional que precisamente ha sido dictado para resguardar la salud de la población. Y hay que tener muy en claro que acá no estamos en presencia de la privación del derecho a sufragio que tienen los ciudadanos, sino que lo que va a ocurrir es que, si bien es cierto, tienen el derecho a emitir su opinión mediante una cédula electoral, en la práctica, por razones sanitarias, no van a poder presentarse porque existe el riesgo de que los contagios aumenten. Entonces yo creo que, si bien es cierto, es muy buena la intención, es muy difícil en términos prácticos de implementar. Porque además, por ejemplo, si se tuviesen que implementar medidas especiales en los locales de votación, por ejemplo, para que las personas con COVID puedan concurrir, tendrían que, por ejemplo, elaborarse padrones separados, que también es una cuestión bien difícil. Y yo sé que para la población en general es bastante lejano esto, pero la elaboración de un padrón electoral es una tarea que toma mucho tiempo. Digamos que el CERVEL hace mucho rato, hace muchos meses, desde que se aprobó la reforma constitucional que introdujo el plebiscito, está desde esa época elaborando el padrón. Y de hecho, mes a mes va siendo modificado, por ejemplo, cuando hay personas que son condenadas a pena aflictiva, porque ahí pierden la condición de ciudadanía y no pueden votar, o las personas que van falleciendo, o las personas que son expulsadas del país. Entonces, por lo tanto, insisto, es buena la intención, pero creo que en términos prácticos es muy difícil implementarlo. ¿Abogado? Acá existe un choque de derechos en el sentido de derecho a la salud o derecho al voto, ¿o no lo ve de esa manera? Es que no lo veo de esa manera porque yo insisto que aquí no es que se esté privando del derecho a sufragio. Lo que ocurre es que hay una circunstancia que impide que la persona concurra efectivamente al local porque puede contagiar a otras personas. Digamos que en todos los ámbitos de la sociedad se han implementado una serie de protocolos para salvaguardar la distancia social, el uso de barbijos y todas estas medidas que precisamente han buscado que esta enfermedad no se siga propagando. Entonces, lo que hay que tener en claro acá es que no es que se esté privando del derecho a sufragio. Las personas que tengan COVID tienen derecho a sufragio. Pero como ocurre, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo tener derecho a sufragio, pero, por ejemplo, puedo tener un infarto 2 días antes del plebiscito y no voy a poder votar, por ejemplo. Eso no impide que mi derecho esté conculcado. Claro, pero ahí estamos hablando de una persona, abogado, que por A o C motivo quizás no podría salir del hospital, pero si yo tengo contagio de COVID y quiero ir a votar, ¿quién me lo puede impedir? Bueno, ahí está el problema, digamos. O sea, perfectamente yo podría tener COVID y puedo ir a votar, digamos, sin decirle a nadie y puede pasar, digamos, desapercibido. Pero en el ámbito de los derechos, ¿qué derecho impide o qué norma impide por sobre el derecho a voto que yo, queriendo y pudiendo ir a votar, vaya?
Bueno, de hecho hay un estado de excepción constitucional que está dictado, que es el estado de catástrofe, de acuerdo al artículo 41, que impide la libertad de locomoción, es decir, mi libertad de desplazarme libremente por el territorio de la República, precisamente por este contexto sanitario, digamos. O sea, eso sería la justificación. Ahora hay que recordar que el 15 de junio el presidente de la República prorrogó esto por 90 días, esto se acaba el 15 de septiembre. Sí. De hecho, ahí se cumplirían entonces 180 días y el Congreso Nacional podría incluso levantar el estado de excepción. El Congreso tiene la opción a los 180 días de dictado de interrumpir este estado de excepción. Pero yo creo que en este orden de ideas lo más probable es que el presidente nuevamente prorrogue por otros 90 días. Y en realidad eso sería la razón, digamos, constitucional, digamos. Claro, esa es la pregunta. Ahí en ese estado el presidente puede definir quién tiene acceso y quién no por sobre lo que la Constitución dice, y se lo pregunto en el contexto de quienes quisieran recurrir a la justicia, por ejemplo, acusando al gobierno de impedir su derecho a voto. La verdad es que no creo. La Constitución no establece mecanismos para, digamos, no establece recursos especiales en esta situación. En el fondo, hay que tener muy claro esto, ¿eh? No es que se esté pasando a llevar la Constitución, digamos. La misma Constitución establece el derecho de sufragio y al mismo tiempo también establece estos estados de excepción. Por lo tanto, aquí no habría, digamos, una transgresión a las normas de la Constitución, porque es precisamente la aplicación del mismo marco que fija. Entonces, yo personalmente creo que no hay recursos en nuestro ordenamiento jurídico que permitan, por ejemplo, que personas puedan recurrir a la justicia. Por ejemplo. El recurso de protección no contempla esta hipótesis, tampoco el recurso de amparo, porque el recurso de amparo tiene que ver con la privación de libertad. Así que, por lo tanto, esto podría irse a la justicia civil, pero podría tomar mucho tiempo, digamos. Todos sabemos que los tribunales en materia civil funcionan muy lento, así que la verdad es que yo creo que no hay muchas herramientas para las personas que no estén de acuerdo con esto. Sí, igual es bien, encuentro yo, voluntarista lo que hace la oposición, en el sentido de que si una persona diagnosticada el jueves previo al plebiscito de COVID, bueno, no se le puede hacer, no puede hacer ninguna excepción ni tomarse ninguna norma tan rápida para que esa persona que fue detectada el viernes o el jueves pueda ir a votar el domingo. Entonces, tal vez esto debería ser una propuesta a más largo plazo para que todas las personas quienes quieran votar y estén impedidas, por ejemplo, por una enfermedad o por algo, puedan hacerlo desde su casa a través del correo, pero no sé si para este plebiscito puede ser. No, yo la verdad creo, honestamente, que es muy complejo que a menos de un mes del plebiscito se puedan arbitrar las medidas necesarias para que esto sea un proceso ordenado. Y además para que... Además, transparente. Exactamente, porque precisamente un voto por correo puede suscitar muchas inquietudes, no solo de la oposición o del gobierno, sino que para la ciudadanía en general. Un voto por correo tiene que dar las garantías suficientes a toda la población de que va a ser algo serio y que no va a haber un riesgo de posible mal uso, digamos. El presidente del CERVEL, de hecho, dio unas declaraciones en los últimos días de agosto, en el sentido de que es difícil para este plebiscito, pero que sin embargo la clase política debería asumir como un compromiso y como un deber moral de discutir esto para el plebiscito de abril. Sí, yo creo que esto para el plebiscito constitucional de abril, esto debería estar resuelto, porque el COVID no se va a ir de acá a abril. Claro, y tenemos un montón de elecciones por delante. Sí. Exacto. Sí, yo como que si se alcanza o no, cuáles serían los mejores métodos, o si podría utilizarse solo con personas hasta 2 semanas antes detectadas. Me parece que son cosas que se pueden discutir y se las dejaría como a las expertas respecto de cuáles son los mejores mecanismos y si hay tiempo o no, porque estoy recordando que a inicio de la semana el mismo CERVEL mostró disposición a buscar formas en que los contagiados de COVID pudieran votar en este plebiscito y fue el gobierno el que le cerró la puerta. Entonces, más que
y por eso este es un espacio muy plural, más que voluntarismo en la oposición. Yo veo que hay poca voluntad desde el gobierno para efectivamente buscar mecanismos, y lo veo porque además no lo hubo nunca. Porque alguien pudiera decir hoy que a poco tiempo, pero la verdad es que teníamos este plebiscito en abril y lo corrimos 6 meses. O sea, ponerse a buscar fórmulas que permitieran ampliar mecanismos de votación, considerando el contexto en el que nos íbamos a encontrar, tiempo hubo. Desde ese contexto, la pregunta es si la ciudadanía o alguien que se viera impedido de votar podría ejercer alguna acción, si en este caso no tiene que ver con su derecho constitucional, porque estamos en un estado de excepción, podría tener que ver con, no sé, negligencia, negligencia política, no sé, o si colectivos, incluso políticos de organizaciones, pudieran impugnar de alguna forma la falta de voluntad que se puede observar para ampliar el acceso al voto, o sencillamente hasta aquí llegó la discusión, al menos para lo que octubre se refiere. O sea, yo creo que la falta de voluntad no solo es del gobierno, sino que también yo creo que es de todo el espectro político. Porque ahora, a último momento, a todos les bajó la preocupación. O sea, yo concuerdo con usted en el sentido de que acá hay una falta de voluntad. Pero la voluntad no es solamente la del gobierno, sino que también esto es un tema que está en discusión hace muy poco tiempo. Resulta que el COVID estamos hace meses y meses y meses. Yo creo que en general al espectro político completo le da un poco lo mismo esto. Están más preocupados de otras cosas. Así que yo creo que sí, es cierto, el gobierno cerró la puerta, pero también hay que decir que la oposición, que tiene mayoría, hace muy poco que se acordó de esto. Así que, por lo tanto, creo que la responsabilidad es del gobierno y también del espectro político completo, digamos. Yo creo que no les interesaba simplemente. Hablemos las cosas como son, tan preocupados de otras cosas. ¿Profesor? Entonces yo creo que, respondiendo la pregunta de Lucía, yo creo que todas las personas, todos los habitantes de esta república pueden presentar recursos judiciales de lo que estimen conveniente. Ahora que tengan resultados es otra cosa. Claro, ¿para qué lo vamos a invitar a una aventura sin destino? Sí, oiga. Exactamente. Dígame. Si el estado de excepción constitucional, sin consulta al Parlamento, el presidente lo puede prorrogar por 90 días o puede decidir que se prorroga 10 días para después del 18 para que no sé, para seguir manteniendo el toque de queda post fiestas. Bueno, la Constitución es bastante clara. El presidente de la República puede prorrogar hasta un año. Tiene que ir haciendo, se dicta por 90 días mediante prórrogas de otras 90, ¿de acuerdo? El presidente de la República lo puede dictar, lo puede extender, digamos, sin consulta al Congreso hasta por un plazo de un año. ¿Bien? Pero el artículo 41 de la Constitución dice que a los 180 días de estado de excepción, el Congreso puede ponerle término. Puede ponerle término si es que se acabó, no sé, la amenaza, por ejemplo. Si es que el Congreso lo considera. Si es que las circunstancias que se tuvieron en consideración para dictarse ya no estuviesen presentes. Ahora, obviamente vamos a seguir en pandemia al 15 de septiembre, así que por lo tanto no creo que el Congreso le levante el estado de excepción al presidente. Digamos. Yo creo que lo más probable es que el presidente lo va a renovar y por lo tanto ahí tendría la justificación constitucional para precisamente impedir el desplazamiento de las personas con COVID. ¿Bien? En el fondo, esa es la razón, no es que se les esté privando del derecho de sufragio, sino que no van a poder ejercerlo, efectivamente. Una cosa es tener el derecho... Según las condiciones en las que se vota actualmente, claro, es que hay que ir a los locales de votación. Exactamente, o sea, de hecho, aparte, para, por ejemplo, insertar esta modificación del voto por correo, por ejemplo, primero habría que modificar el capítulo segundo de la Constitución. Necesitarían 3/5 de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y del Senado, primero. Y además habría que modificar la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, que es la Ley 18.700. Así que, por lo tanto, no es tan fácil. Ese es el tema. Y si hubiese la voluntad, pongámonos en un mundo ideal, como es la canción de Aladín. Si existiese el mundo ideal y nuestros políticos moros y cristianos se vieran iluminados, vendría otro problema que sería logístico. ¿Cómo usted asegura
que claro, las personas ya... puedan eficientemente hacerlo. Sí, ya, pero eso ya... Y que no se convierta en otras fuentes de contagio, porque imagínese que ¿cuántos locales de Correos de Chile usted conoce en la ciudad? Muy poco. Poco. Entonces imagínese la aglomeración de gente que habría. Ya no hay ni buzones. Claro, ¿se acuerdan cuando habían buzones? Sí, ya no existen. Los bochincheros. Claro. Sí, pero para eso hay otras experiencias, como usted decía, el retiro del voto a domicilio, o lo mencionaba Marcelo al principio. Hay distintas fórmulas que se han implementado en los países que han tenido votaciones. A mí me queda una sola duda, y si esta es la iniciativa, porque como el gobierno dijo que no pensaba, a principio de semana, cuando el CERVEL señaló que había oportunidad de pensar, y el gobierno dice que no va a patrocinar ni una iniciativa de este tipo, ¿solamente puede ser iniciativa de gobierno esta reforma constitucional? No, podría ser iniciativa de los parlamentarios, sí. No son parte de las iniciativas exclusivas de ley que están contempladas en el artículo 65. Puede darse inicio a esta discusión a través de una moción parlamentaria, que de hecho es lo que está ocurriendo. Ya se está debatiendo, pero no hay tiempo. Además, es cierto que hay otras experiencias internacionales, pero también hay que decir que esas experiencias toman tiempo, no es que se les haya ocurrido hacerlo y que en un par de días lo lograron implementar, hay una logística detrás de eso. Y todos sabemos que todos los aspectos de nuestra sociedad están sumamente exigidos, ¿sabes? El hecho de ir a un supermercado no hace una tremenda cola. Todos los servicios, los bienes y servicios que requerimos los ciudadanos de la República hoy en día, están sumamente exigidos, porque precisamente la capacidad de atención está súper reducida. Entonces, aunque exista mucha voluntad, es muy difícil de implementar en un mes. Claro. Yo creo personalmente que hay una obligación moral, no solo del gobierno, sino que de la clase política completa, de discutir esto con tiempo para que el 11 de abril del 2021 no tengamos este problema en el plebiscito constitucional. El profesor Luis Bobadilla. No habría excusa. Claro, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Santiago, de la USACH. Muchas gracias, profesor, que le vaya muy bien. Gracias. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao. Igualmente, chao. Claro, si le hubiera interesado harto el tema de que votaran las personas con COVID, podrían haber empezado en abril o a nunca proponer. Pensaron que se iba a prohibir y siempre esperaron que el CERVEL, porque recordamos que hubo un tiempo en que se estaba esperando mucho que el CERVEL diera las indicaciones de cómo se iba a realizar el proceso de votación en este contexto. Y los otros entonces no había quizás cómo imaginar que se les iba a ocurrir prohibir el voto de las personas contagiadas, porque ¿qué pasa con los contactos estrechos? Entonces, como prohibir uno pero no prohibir otro, sí. También es como queda media, es una decisión también que marca una línea pero que no resuelve el problema. No, y lo otro que llevamos años entrevistando a gente que está trabajando por el voto electrónico, por el voto de los chilenos en el extranjero. O sea, nunca le ha interesado mucho a la clase política, parece que la gente participe. Sí, pues eso es parte de mantener a la gente fuera de la política, por de la también se aprobó con alta mayoría el voto voluntario en vez del voto obligatorio. Entonces, claro, si aquí... Como alejemos a la gente de la participación. Yo comparto lo que dice el profesor Bobadilla en ese sentido. En el sentido de que tampoco la clase política ha estado interesada en que la gente participe abrumadoramente, como decías tú, en este plebiscito y en las próximas elecciones, que tenemos varias, tenemos 6 al menos en los próximos años, así que... Tenemos un montón. Sí, pues. Incluido si gana... La Convención Constitucional. Si gana la Convención Constitucional vamos a tener que elegir, y la otra también, pero... Bueno, cualquiera de las dos, es si gana el apruebo, claro. Bueno.